nada más para tenerla como referencia. Y lo que quiero es compartirles mi pantalla. ¿Vale? Ok, me avisan cuando vean mi pantalla, por favor. Ya se ve. Si ya la ven. Ok, muy bien. Ok, lo que vamos a ver en esta breve sesión va a ser, bueno, les voy a explicar el diagrama de desarrollo web, ¿no? Como les mencionaba, por qué es importante Python. Voy a enseñarles unos ejemplos de cómo se corre Python. Obviamente no es para que ahorita se vuelvan expertos en Python, nada por el estilo, pero sí que empiecen a ver cómo funciona esa parte, que les cause curiosidad y si es su deseo, bueno, que se metan de verdad a estudiarlo, porque es muy padre, la verdad, ¿no? Y les voy a poner también un ejemplo de reconocimiento de imágenes web, ¿no? Que es lo que les mencionaba de cómo ya funciona realmente un sistema inteligente, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, vamos a empezar, ¿no? ¿Cómo funciona ahorita el desarrollo de aplicativos web? ¿Cómo funcionan las páginas que vemos nosotros en Internet? Se divide prácticamente, tiene tres elementos, ¿no? Casi todos hemos escuchado de los elementos de una base de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría manejamos datos, algunos probablemente han manejado SQL, ¿no? Pero todos sabemos que los sistemas contienen una base de datos en donde se almacena la información que nosotros o que cualquier sistema va capturando, ¿vale? Pero lo que no sabemos es cómo interactúa, cómo va la señal desde el navegador, desde que yo le digo a Google, por ejemplo, por favor, busca perritos, ¿no? En Internet, busca un animalito, o sea, ¿no? ¿Cómo va de eso hasta recuperar toda la información, a procesarla y entonces a devolver la información en una forma visible que es en un navegador, ¿no? Y eso se hace en tres instancias prácticamente, ¿no? El frontend es lo que nosotros vemos, se le llama frontend en la cultura de desarrollo de aplicaciones, a la parte de enfrente. ¿Qué es la parte de enfrente? Es la parte de ¿cómo se llama? El navegador, ¿no? O sea, donde yo escribo, este es el frontend, ¿no? O sea, esto es, o sea, ¿por qué se llama frontend o cliente? Muchos también le llaman cliente, porque este es el que hace las peticiones, ¿no? Imagínense que este frontend, y creo que yo tengo el diagrama, ¿no? Tengo un buscador, tengo un servidor, ¿no? Que este es el buscador, le manda la petición al servidor. Este servidor procesa, dice, ok, lo que tú quieres es buscar todas las imágenes de ratones, por decirlo de alguna manera, que hay en el mundo. Ok, voy, consulto a la base de datos y entonces la base de datos me dice, mira, aquí están todas las imágenes de ratones que hay en el mundo, toma, web server, ¿no? El web server lo que hace es procesa esta información, la estructura y se la devuelve al navegador de tal forma que el navegador la pueda mostrar o desplegar de una forma ya amigable o visible para los humanos, ¿vale? Entonces, en esas tres etapas, esa es la forma en que se desarrollan ahorita aplicativos inteligentes o aplicativos web, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tema es que para cada una de estas etapas yo tengo diferentes lenguajes de programación, ¿no? Es como si, por ejemplo, la base de datos, los lenguajes más usuales de base de datos son SQL, ¿no? Son lenguajes estructurados, ¿no? Hay lenguajes no estructurados. En el backend, por ejemplo, tengo Ruby, tengo .NET, tengo Java y tengo Python, ¿no? Y en el frontend usualmente se utiliza ya un lenguaje que se llama JavaScript con HTML. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, la base de datos es como si fuera alemán a lo mejor y el frontend es como si fuera japonés o algún otro idioma. Entonces necesitamos a alguien que pueda interactuar hacia los dos lados, ¿no? Que pueda recibir hacer peticiones de la información, la transforme en la estructura y se la manda de la forma que la requiere el frontend o el cliente para que se pueda desplegar ya en el navegador, ¿no? O en el visualizador. Entonces, en el backend aquí, como se fijan, bueno, Python es uno de los lenguajes, es un lenguaje multipropósito, por eso es tan interesante Python. ¿Por qué? Porque multipropósito, ¿a qué se refiere? A que puede cumplir esta tarea de ser un traductor o intérprete o de interactuar con la base de datos y con el frontend o los navegadores, pero también es muy potente en la parte de estadística, en la parte de
modelos matemáticos, es muy flexible. Por ejemplo, R es muy bueno en estadística, a mí me encanta para hacer, y hay infinidad de modelos estadísticos, de Machine Learning, etc. Pero no es muy bueno para interactuar con bases de datos y con frontend, no está diseñado para eso. Ya últimamente le crearon algunos desarrollos, aplicaciones para, como parches para que pueda interactuar ahí con frontend y todo, pero no está realmente diseñado para eso, ¿no? Python sí, Python naturalmente se comunica para un lado para otro y también naturalmente hace muy bien el tema de Machine Learning, ¿no? Y de inteligencia artificial y todo. Entonces es por eso ¿cómo se llama? Que ha cobrado muchísima relevancia, ¿no? Tenía unas páginas de cuáles eran, cuáles eran los mejores lenguajes para aprender en el 2021, ¿no? Y acá, por ejemplo, vemos JavaScript de igual forma. Si se meten al tema de código, de inteligencia artificial y todo, yo les recomendaría en menor medida, pero sí va a ser necesario a lo mejor que aprendan JavaScript, ¿no? Swift son otros programas de backend. Go es un lenguaje que hizo Google, ¿no? Google lo desarrolló y es muy similar, bueno, no es similar a Python, tiene muchas diferencias, pero sirve para la misma función. Y Python, por ejemplo, está en el número 5. Les muestro la página. Aquí, ¿no? Esta página se llama Stack Overflow, que si alguien ha desarrollado, si se mete en el tema de código y desarrollar aplicaciones, Stack Overflow es donde la comunidad te salva la vida, ¿no? Porque todos los mejores desarrolladores aquí resuelven las preguntas de las personas que van empezando, los van ayudando, cualquier duda que tengas de desarrollo de código, incluso de Machine Learning y todo, puedes ir a Stack Overflow y preguntar ahí, la comunidad te responde, es muy buena página, ¿no? Y aquí hacen una encuesta anual de cuáles son los lenguajes que más quieren, por ejemplo, aprender los desarrolladores. Y si se fijan, Python está en el primer lugar, ¿no? Con el 30%, ¿no? Que dice, el 30% de los desarrolladores que no están desarrollando en este lenguaje quisieran desarrollar en Python. Y tiene los lenguajes también más amados, por ejemplo, Python no está tan mal, está en el tercer lugar, ¿no? Por arriba de muchos otros, por ejemplo, PHP, arriba de SQL, JavaScript, etcétera, ¿no? Y los que ya no les interesan tanto son VBA, ¿no? Que es, por ejemplo, donde se desarrollan las aplicaciones de Excel, Objective-C, Perl, Assembly, bla, bla, bla. Hay otros, ¿no? Que bueno, esos ya no son tan deseados, ¿no? Pero lo importante es, por ejemplo, que Python sí es todavía un lenguaje muy, muy deseado, muy interesante para que puedan estar aprendiendo, ¿vale? Entonces, eso es por qué es interesante y por qué es Python uno de los lenguajes que más importancia ha cobrado en los últimos tiempos, ¿no? Aparte de que es muy flexible, la sintaxis y la forma de aprenderlo es muy rápida en comparación a otros lenguajes. No les digo que si que lo van a aprender en un mes o 2 meses ya se van a volver expertos, no, o sea, a mí al menos sí me tomó, pues, te diré, unos 7 meses ya agarrar un muy buen nivel de Python para desarrollar ya aplicaciones completas, etcétera. Digo, y eso ya tiene bastante tiempo, pero ahorita hay muchas herramientas en línea para que puedan aprender también este lenguaje, ¿no? Que es tan flexible y tan interesante, ¿no? Entonces, ahorita les voy a mostrar, bueno, no sé si tienen alguna duda hasta ahorita, quieren preguntar algo acerca del lenguaje, de lo que estamos viendo. Lo pueden hacer también por el chat, ¿eh? Ah, bueno, aquí nos dice Gabriel que hace 20 años llegó a programar en .NET, PHP, HTML. PHP sigue siendo muy bueno, son muy buenos lenguajes, pero por ejemplo, PHP todavía no tiene una muy robusta de Machine Learning o de inteligencia artificial. Pero a mí me gusta, a pesar de que a muchas personas, bueno, pues no les gusta tanto, pues sí, sigue siendo muy bueno. HTML y JavaScript es la base del Internet. Todo, o el 95% del Internet está construido con HTML, ¿no? Nos dice Javier Romero, nos pregunta, con todos puedo programar todos los temas? Ahí está para allá. No, fíjate que, por ejemplo, con SQL, o sea, si nos fijamos
el diagrama de eso, por ejemplo, sería muy difícil con SQL, pues, tratar de programar una página web, ¿no? O sea, es lo que les mencionaba, cada uno sirve, cada lenguaje tiene como sus funcionalidades, ¿no? Y de los que veíamos también en la página web, por ejemplo, de estos, no, o sea, JavaScript está muy enfocado a la parte de frontend, o sea, al cliente es el que realmente toma lo que tú escribes en el navegador y se lo manda a Python, ¿no? En forma de un requerimiento. Go sí es más flexible, este está hecho para backend. TypeScript es como JavaScript, ¿no? Rust son otros lenguajes de backend, ¿no? Entonces, cada uno tiene como sus especificaciones, ¿no? Ok. Dice Efraín, ¿es mejor instalar el programa o usar Colab de Google? Ah, mira, creo que Colab de Google ya, o sea, la ventaja es que ya no necesitas instalar nada, ¿no? Entonces, para poder desarrollar algo rápido, por decirlo de alguna manera, pues la verdad es muchísimo más sencillo utilizar Colab de Google. Ya si quieres hacer un aplicativo, un desarrollo web que después vas a desplegar en Amazon Web Services o en DigitalOcean o incluso en Google, ¿no? En la suite de Google, pues ya tienes que configurar muchas más cosas y tienes que hacer pruebas primero de forma local y todo. Pero estas herramientas de colaboración en línea, pues están cobrando cada vez más relevancia. Entonces, para una prueba rápida o algo que no necesites a lo mejor algunas otras herramientas, pues está muy bien con la de Google. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Ok, les voy a enseñar entonces rápidamente. Voy a pasar. Ok. Esto que vemos aquí es un notebook. Python tiene otra librería, otra interfaz, mejor dicho, ¿no? El nombre correcto es interfaz, que se llaman los notebooks, ¿no? En los notebooks, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la ventaja? Que cada una de las celdas tú puedes poner una instrucción de Python y entonces se corre de forma independiente, ¿no? Nada más como referencia, ¿cómo se ve un código de Python general, ¿no? O sea, realmente, así como en esta parte yo uso Visual Studio Code, ¿no? Y así es como se ve un código de Python ya completo con funciones y tienes referencias y tienes bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se tiene que ya correr en una terminal, ¿no? Para un sistema aplicativo esto es lo que se tiene que hacer, pero si yo mis análisis estadísticos o mis análisis de preliminares, por decirlo de alguna manera, los hago en un notebook para ver qué es lo que me va arrojando, qué es lo que me va arrojando, y después ya todo esto lo paso ya a un programa, bueno, a un código ya como lineal, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo trabajar en un ambiente de notebook, ¿no? Pero las instrucciones son las mismas, ¿vale? Entonces, este se llama Jupyter Notebook. Vamos a poner como Jupyter Notebook, ¿no? Esta es la página oficial. Tendrían que instalar primero Python y después, bueno, y aquí, de hecho, creo que ya lo puedes probar en tu navegador. Entonces, son las herramientas que nos mencionaba Efraín, que es el Colab de Google, ahí lo puedes probar también, ¿no? Pero lo importante, lo que quiero que se fijen aquí es la simplicidad con la que tú puedes empezar un Python o un código de Python. En la mayoría de los lenguajes, tú primero tienes que declarar una variable, por ejemplo, utilizan un define, variable, bla, 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 ¿no? O sea, mi variable, ¿no? Y entonces, pues tienen que asignarle un valor a la variable, inicializarla, ver si es de tipo entero, ver si es de tipo numérico, ver si es de tipo string, ver muchas cosas, ¿no? Python se encarga de todo eso y realmente, si yo quiero que en la consola aparezca un Hello World, ¿no? Pues lo único que hago es print Hello World, ¿no? Ya. Aquí me va apareciendo lo que yo le voy poniendo en la consola. Es más, voy a borrar el kernel
Mm, Entonces, simplemente digo hello world y entonces doy shift enter y entonces ya se escribe hello world, ¿no? No necesitan declararse las variables con un tipo específico, ¿no? Si se fijan, nos pregunta Rogelio Sotelo, ¿los notebooks se asemejan a las rutinas, por ejemplo, de C++? No soy tan experto en C++, pero no sé porque esto realmente no lo puedes correr como en una terminal. Esto es para que te vaya arrojando exactamente, sí, es como un modo de bug. Ajá, es más como un modo de bug. Aquí puedes ir viendo. Es un modo interactivo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí, si se fijan, yo no necesito declarar ninguna de las variables, o sea, un número, un string, un booleano, simplemente pongo la variable, le asigno el contenido y entonces ya yo puedo ver cuál es, me asigna el contenido a mi variable, ¿no? Si yo quiero traer, por ejemplo, un número, ya me debe traer el número 10 y quiero, por ejemplo, traerme el string que había definido, ¿no? Entonces, pues ya trae mi texto y si trae el booleano, ¿no? Entonces, pues no necesitas realmente declarar, ¿no? Esa parte. Puedes integrar variables en cadenas de texto fácilmente, ¿no? También eso es muy útil, es muy handy. O sea, por ejemplo, si yo tengo una variable que es numérica, entonces pues yo puedo tener una cadena de texto, ¿no? Le asigno la variable numérica y la interpola aquí, ¿no? No tengo que hacer cosas extrañas ahí, como lo toma naturalmente, ¿no? Puedo también tener interacción, ¿no? Hay forma de introducir los datos. Aquí, por ejemplo, de forma natural le pongo un input. Esto es una casilla en donde yo puedo poner mi nombre. Por ejemplo, le pongo Tom, ¿no? Le pongo Enter. Aquí le había definido otra casilla en donde yo puedo capturar mi edad. Por ejemplo, le pongo 35, ¿no? Y entonces, pues ya me asigna cuál es el nombre y cuál es mi edad, ¿no? En el resultado que había definido en esta variable, ¿no? Nos comenta aquí en Martínez que un notebook es un ID, es correcto, es un ID, un ambiente de desarrollo. Está catalogado dentro de los IDs inline tipo consola. Para correr se necesita Jupyter. Es correcto, exactamente es un ID. Otros ID, por ejemplo, son estos de PyCharm y todo eso, para poder. La ventaja es que esto está interactivo, ¿no? Interactivo por instrucción, ¿no? O por celda, mejor dicho. Entonces, así es como funciona, ¿no? Bueno, estos son ejemplos, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de las estructuras de datos. Puedes manejar listas, ¿no? Puedes manejar tuplas, ¿no? Tuplas son ordenamientos de datos, ¿no? En donde depende de la información que que quieras capturar o que quieras almacenar, pues depende de la estructura de datos que puedes utilizar. Y hay una estructura de datos que es muy relevante ya en estos tiempos, que son los diccionarios. ¿Por qué? Porque un diccionario puede almacenar data que no está estructurada, ¿no? Por ejemplo, yo en este diccionario le estoy asignando llaves, ¿no? O keys, en donde, por ejemplo, una de las propiedades del diccionario va a ser brand, ¿no? La otra va a ser model, otra tiene year y otro colors, ¿no? Entonces, yo a este le asigno a esta propiedad, le voy a asignar el valor de Ford Mustang 1964, y aquí, si se fijan, le estoy asignando el valor de un arreglo, ¿no? O de una lista, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que yo en los diccionarios puedo guardar sublistas incluso, ¿no? O sea, si yo quisiera son estructuras anidadas, ¿no? Que este tipo de estructuras es muy interesante o muy útil para cuando nosotros manejamos datos, por ejemplo, de Internet. El formato más usual para transferir datos es el formato JSON, ¿no? El formato JSON es este tipo de estructuras no anidadas, ¿no? Como se los estaba mostrando, en donde yo mando parámetros, o bueno, yo mando propiedades y cada propiedad es asignada un valor, ¿no? Pero lo interesante es que tienes estructuras anidadas, ¿vale? Entonces Python maneja muy bien las estructuras anidadas.
Puedes tener condicionales, ¿no? Todos los que se han desarrollado algo, puedes tener condicionales como if, como for, else if, ¿no? O sea, puedes tener cualquier tipo de condicional, ¿no? Y puedes definir funciones, puedes definir clases, ¿no? En eso, ¿qué es una función? Una función es una serie de instrucciones que te arrojan un resultado, ¿no? Por ejemplo, aquí yo definí una función que se llama mi función y que lo que va a hacer es siempre imprimir hello world from a function, ¿no? Aquí hice otra función en donde yo le puedo pasar parámetros, parámetro 1 y el parámetro 2, y lo que va a hacer es que va a imprimir, o bueno, va a mandar a la consola, ¿no? Que va a imprimir el primer parámetro que yo le haya pasado. Este lo va a imprimir en primer lugar, con esta oración antes. En segundo lugar, va a imprimir este es otro parámetro más, y aquí va a imprimir el texto que yo le haya pasado con este otro parámetro, y va a imprimir el parámetro 1 con un espacio y el parámetro. Entonces, eso es lo que va a imprimir. Por ejemplo, y así se usa, ¿no? Yo definí esta función, ¿no? Lo puedo utilizar de esta forma y le paso el parámetro 1, le paso el parámetro 2 o la condición 2, y entonces hace lo que le había dicho, ¿no? Que es imprimir esta información, va a imprimir esta otra información y va a imprimir este texto con un espacio y después el otro texto, ¿no? Y aparte aquí está utilizando la función que ya había definido anteriormente, ¿no? Si yo aquí les pasara otra información, por ejemplo, otra información, y aquí les paso otra información 2, entonces lo que va a hacer mi función va a imprimir, este es el parámetro de mi función, otra información, ¿no? O bueno, aquí le tendré que pasar parámetro 1, y parámetro 2. Entonces, este es el parámetro de mi función, este es el parámetro 1, este es el otro parámetro, parámetro 2. Y aquí este parámetro 1, espacio, parámetro 2. Y aquí está utilizando también la función que ya había definido anteriormente. ¿Vale? Ok, ¿dudas hasta aquí? Una pregunta. Si las preguntas váyanlas poniendo si quieren en el chat o pueden hablar también ahí. Nada más quería preguntar, Tomás, si vas Sí. a compartir esta grabación con nosotros. Sí, se las comparto también. Ah, La voy perfecto. a subir a YouTube, ¿no? Para que puedan verla, porque compartírselas así creo que es un poco pesado y no sé cuánto pesa, pero les mando la liga, ¿vale? Gracias. Ok. Yo Ok, sí muy tengo, bien. yo sí tengo una pregunta. Sí, seguro. ¿Cómo se ejecuta un programa de Python? O sea, por ejemplo, un programa de Java, pues hay un APK que se instala en un servidor. O para una aplicación móvil, pues hay un APK, ¿no? Que instalas en un teléfono celular. ¿Cómo se ejecutan estos programas de Python? Aquí corres una API y ahorita la vamos a ver, mira, justamente este es tu app, ¿no? Y este es tu main, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver cómo se ejecuta desde terminal. ¿Vale? Ok, gracias. Pero sí ¿cómo decirlo? Sí es una API, o sea, lo que hace es una API, ¿no? Entonces, y la ejecutas en un entorno de desarrollo. De hecho, aquí están esta librería que estoy utilizando se llama Flask, ¿no? Que es la que te corre todo el código ya en terminal, entonces haces un Flask run y ya te deja como REST tu API, ¿no? Y está corriendo en este puerto, ¿vale? Ok, pero bueno, ahorita lo vamos más a detalle, ¿no? Ok, entonces, bueno, en Python puedes manejar loops, ¿no? Como verán, el loop uno de los más interesantes es el for each element de cada lista. Aquí lo que hace esta instrucción le está diciendo, a ver, yo estoy definiendo una lista que se llama thisList, ¿no? En donde el primer elemento se llama manzana, el segundo elemento, bueno, no se llama, el primer elemento es el elemento apple, ¿no? El segundo elemento es banana, el otro es cherry, ¿vale? Entonces, lo que hace este loop, ¿qué se imaginan que haga? Yo estoy diciendo for fruit in this list, ¿no? This list es este.
lo que vas a hacer es print fruit, ¿no? Entonces lo que hace es que para cada elemento de esta lista vas a imprimir o vas a mostrar en consola cada uno de estos elementos, los elementos que tenga la lista, ¿no? Esto, por ejemplo, se puede llamar, no sé, element, ¿no? No se necesita llamar fruta, ¿no? Entonces que imprima element, ¿no? Aquí puedo tener, por ejemplo, no sé, cuál es su fruta favorita. Entonces ahora ya me despliega apple, banana, cherry, pear. O no sé, ¿vale? Entonces, si se fijan, no necesito definir y no necesito inicializar el contador y entonces fijarme si el contador ya llegó al final de la lista, etcétera, etcétera, ¿no? Como hay muchos otros programas. Acuérdense que, digo, es muy bueno Python, tiene sus pros y sus contras, ¿no? No digo que sea el mejor, no hay mejor programa, o sea, todo se puede realizar cualquier cosa, pero sí es muy ágil, ¿no? Y a mí lo que me gusta pues, es que es bastante ágil, ¿no? Puedes acceder a los diccionarios, por ejemplo, ¿no? Los diccionarios tienen varias propiedades que, por ejemplo, son llaves, ¿no? Tienen las llaves, por ejemplo. Las llaves son brand, model, year, color, tipo, ¿no? Tienen predefinidos los items, ¿no? Entonces yo digo, para cada uno de los items en this dictionary, que así fue como definí mi variable, items, entonces imprímelos. Entonces, aquí los items se conoce como la tupla de una llave y su valor. Puedo asignar, ¿no? Puedo imprimir los valores solamente, ¿no? Entonces maneja bastante bien los diccionarios. Y una parte de las que más me gusta son las librerías. Las librerías son es código o funciones ya prediseñadas de Python, ¿no? Que facilitan pues sí, la idea es facilitar el código que tú ya estás escribiendo. Una de las más importantes para análisis y ciencia de datos y machine learning y todo es Pandas. ¿Por qué? Porque Pandas te ayuda muchísimo a estructurar o tiene subrutinas que te permiten analizar la información de manera muy sencilla. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se utiliza una librería? Yo hago un import pandas, pd, o sea, entonces yo lo que le estoy diciendo aquí al código es, tráete la librería o todas las funciones que estén en la librería pandas y renómbrala como pd, ¿no? Entonces ya no tengo que escribir pandas y su función, sino solamente pd, punto, ¿no? Entonces aquí yo lo que estoy haciendo es, defino un data frame desde un archivo CSV que trae unos ratings de las películas de Netflix, ¿no? Entonces yo aquí le estoy diciendo, pandas, por favor, lee el archivo CSV y transfórmamelo en un data frame. El objeto que te regresa pandas es un pandas data frame, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí ya este archivo CSV me lo transforma en algo ya un poco más visible y amigable, ¿no? Al ojo humano, ¿no? Te trae todos los títulos, te trae los ratings, te trae el rating level, trae la descripción, release, user, bla, 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 ¿no? Si se fijan, hay algunas columnas numéricas, ¿no? Entonces, si dices, bueno, pues a mí me gustaría pues saber al menos más o menos como la media o el número de columnas que traigo, el número de registros que tengo, hay una función que tiene pandas, ¿no? Acuérdense, df ya es una función ya es un objeto de pandas, entonces tiene todas las funciones disponibles de pandas. Lo que hago es .describe y me trae un resumen estadístico de las columnas numéricas, ¿no? Rating description, por ejemplo, ¿no? Me dice, bueno, tienes 999 registros, el promedio es 67 de todos los registros que tienes, la desviación estándar es tanto, el mínimo es tanto, 25, tal. Obviamente esto se puede hacer con Excel, se puede hacer con cualquier otro programa, pero bueno, aquí en una sola instrucción prácticamente me está sacando el resumen de las columnas numéricas de algunas estadísticas descriptivas, ¿no? Mínimos, máximos, percentiles, etcétera, ¿no? Entonces, y como estas funciones, pues hay infinidad que tienen muy útiles, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera ver cuáles son todos los ratings que tiene este data frame, pues pongo data frame rating unique, ¿no? Y entonces ya me trae todos los ratings, ¿no? Únicos que aparecen, ya quita duplicados, ¿no? Si yo quiero saber
por cada rating, cuántas películas hay, ¿no? En esta data frame, pues ya con una sola instrucción, que es value counts, me trae del TV14, por ejemplo, hay 264 películas. De TG hay 170. De TVA hay 148. De G, bla, 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 así, ¿no? Entonces es muy útil, ¿no? La verdad es que sí es bastante útil, ¿no? Y puede manejar muy bien la parte de los JSONs también, pandas, ¿no? O sea, acuérdense de que JSON, ¿qué era? Eran datos no estructurados, ¿no? O estructuras anidadas, mejor dicho. Ay, perdón. Podemos ver esto. Esto, por ejemplo, es si alguien nos quisiera mandar, o si una API no, tuviera información de esta forma, o alguna página de internet tuviera información de esta forma, por ejemplo, los stocks, precios de las acciones, etcétera. Entonces, nos la mandan de esta información. Pandas la puede leer, o sea, con una sola instrucción que es pandas read JSON, la traes y ya te la convierte en un data frame, en una tablita. Entonces, pues la verdad es muy útil, ¿no? Tiene muchísimas funcionalidades muy útiles. Yo realmente con lo que hago análisis de datos, ETL, o sea, prácticamente que es extracción, transformación y limpieza de datos, pues es con Pandas, que es muy útil. Y, bueno, se las recomiendo mucho también que le echen un ojo, ¿no? Ahora, una de las librerías, acuérdense, las librerías son un conjunto de funciones ya predefinidas que ya alguien hizo, ¿no? Lo hicieron, ¿para qué? Pues para poder, para que nosotros la podamos usar y entonces podamos, ya no nos tardemos en poder, en tener que desarrollar, por ejemplo, estos tipos de código desde cero prácticamente, ¿no? Una de las más importantes también para el tema de Machine Learning es Scikit-learn, ¿no? Scikit-learn, pues no sé, tiene infinidad en primera de modelos. Justo todos los que estamos viendo en la parte teórica del curso son de clasificación, regresión, clustering, reducción de dimensionalidad, selección de modelaje, preprocesamiento de datos, etcétera. Entonces vienen aquí, ¿no? O sea, son librerías que ya están predefinidas. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos más usuales es que, ya le di enter, no, es que se tarda. Está corriendo, ¿no? Aquí lo que hace esta rutina de Python, ¿no? Si se fijan, es lo que está utilizando varios modelos de scikit-learn, incluso neural networks. Lo que hace es que está generando con varios datos o con varios puntos de datos, lo que hace es encontrar cuál es el mejor modelo que se ajusta, ¿no? Y por ejemplo utiliza y lo grafica, ¿no? Lo trata de graficar. Tienes Nearest Neighbors, Linear Support Vector Machines, aquí tienes Random Forest, bueno, con Support Vector Machines, Gaussian Process, árboles de decisión, Random Forest, Neural Networks, ¿no? También tienes. Entonces lo que haces es, mira, a ver, yo tengo estos datos azules y rojos. Bueno, pues clasifícamelos en cuáles deberían de ser azules y rojos. Y entonces aquí te va marcando cuál es el score de cada uno de los algoritmos o de los modelos de Machine Learning, ¿no? Que dice cuál lo clasificó mejor, ¿vale? Entonces, todo eso se hace con este código de scikit-learn, ¿vale? Otro ejemplo que hay también es este es muy interesante, de la parte de completar las caras, o sea, lo que hace este código que está aquí, igual es de ese ejemplo de scikit-learn. Lo que hace es pasarle una fotografía de una cara, es el full face, y la trata de completar con algunos de los algoritmos de Machine Learning, ¿no? Que dice, a ver, esta es la cara verdadera, ¿cuáles son si yo le pido a mi algoritmo de K-nearest neighbors que complete esta cara, o sea, esta puesta aparte, solo le paso la parte de arriba de los ojos, ¿cómo representaría la parte de la boca? Entonces es muy interesante ver cómo lo funciona. Y pues no está tan lejos, ¿no? Para algunos ser, digo, una prueba comercial, por decirlo de alguna manera, ¿no?
pues no se queda tan lejos de cómo podría verse esta parte. Entonces son ejemplos muy interesantes. Vale. Una duda. Ajá. En esa librería están los algoritmos relacionados con inteligencia artificial, como los que hemos estado viendo? Mira, hay algunos, no todos, ¿no? Porque realmente la que se utiliza en inteligencia artificial, bueno, acuérdense que es parte de inteligencia artificial el tema de machine learning, pero ya lo que es aprendizaje profundo utiliza otra librería que se llama Keras, ¿no? Esta es la que está enfocado a deep learning. ¿No? Y les voy a mostrar justamente, ¿no? No sé. Bueno, ¿cómo se llama? Voy a reiniciar el servidor para que puedan... ¿Quién me preguntaba cómo se corría el código de Python? Bueno, para que vean. Así es como se ve un código de Python, ¿no? O sea, tú tienes varias funciones, ¿no? Estás utilizando Keras, ¿no? Bueno, estamos utilizando Keras, que es esta librería, y aquí ya trae varios algoritmos preentrenados. Aquí está la API, aquí dice cuáles son los optimizadores, las métricas. Entonces, lo que hace usualmente es primero con un set muy pequeño de los datos, tratas de entrenar uno de estos modelos en un Jupyter Notebook, ¿no? Ya cuando más o menos está desarrollado el Jupyter Notebook, ¿no? Lo que haces es pasarlo ya a un código lineal de Python, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí entonces ya tienes que definir una función que dice, a ver, aquí yo lo que voy a hacer es, esta función lo que hace es poder transformar una imagen a un arreglo, ¿no? Aquí lo que haces es preparar una imagen, ¿no? Entonces la conviertes a un array y entonces ese array va a ser el que después va a servir como input para poder pronosticar o para poder decir si es X o Y ese tema. Entonces, es más, yo creo que primero les voy a mostrar qué es lo que hace este programa, ¿no? Así se corre el código, ¿no? Para el que estaba. O sea, realmente estás en la carpeta, haces un flash run, ¿no? Es la librería que utilizamos para correr el servidor. Este es pues sí, es el servidor del programa de Python, y entonces ya te vas a tu localhost, ¿no? En el puerto 5000, ¿no? Este programa lo que hace es seleccionas un archivo y entonces tiene que adivinar qué es, ¿no? O sea, qué imagen le estoy pasando. Por ejemplo, a ver, yo le voy a pasar una imagen de hot dog y entonces lo carga, lo procesa. Ahí va, tarda un poquito. Este está utilizando ya Deep Learning, ¿no? Entonces aquí te dice, ok, de la imagen que me pasaste, yo estoy haciendo las siguientes predicciones, ¿no? Hot dog, lo que me pasaste es un hot dog con una probabilidad de un 97-96%, ¿no? Un cheeton, no sé qué es un cheeton, perdón, con 006, ¿no? Un cucumber con, o sea, pepinillo marín o algo así, con menos del 0.01, ¿no? Y así te va diciendo, ¿ok? ¿No? Pues a ver, vamos a ver si le pasamos, por ejemplo, a ver, vamos a ver si adivina. ¿No? Dice, ok, subimos ¿cómo se llama? Una imagen, ¿no? De un gatito, y entonces me dices un tabby con una probabilidad del 50%, un tiger cat, una probabilidad del 31%, y un gato egipcio con una probabilidad del 10%. Entonces, así es como funcionando. Digo, esas imágenes son fáciles. A ver si les pongo de hot dog, a ver qué me dice. A ver si lo adivino. Bueno, pues es un red bone. Okay. Sí, al menos sí supo que era un perro, ¿no?
17.93, te dice un Red Bone con una probabilidad del 57.93. Un Golden Retriever con una probabilidad de un 16%, entonces bueno, ahí pues, falló un poquito, yo creo que hay que entrenar más al modelo, pero bueno, al menos sí él adivinó que sí es un perro. Entonces, así es. Esto cómo se ve en código, ¿no? Aquí es donde se están definiendo las rutinas, ¿no? En donde te dice qué es lo que está haciendo para cada una de las rutinas, ¿no? Y está utilizando, ¿cómo se llama? El modelo ya, ¿cómo se llama? Entrenado, que se llama Session, ¿no? Y los pesos los toma de un algoritmo que ya está hecho que se llama Net, ¿no? Pero usualmente cuando tú tienes datos desde cero, lo que haces es, tú tienes que entrenar este modelo, ¿no? O sea, justamente lo que haces es pasarle los datos de tu información, ajustarlo, ver que estén los parámetros, ver que ya, que sí pueda, que en la data de test, bueno, perdón, sí, en la data de test ya tenga buenos resultados y todo, y después lo transformas, ese modelo lo guardas aquí, ¿no? Y entonces, para que ese modelo ya pueda adivinar o, bueno, pueda hacer predicciones acerca de la data la data nueva que tú le vas a pasar, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ninguna duda, Tomás. No. Aquí dice, ok, dice Martínez, tomas ese ejemplo, lo tienes en GitHub, sí, sí se los comparto también, ¿vale? Se los paso. No, se los paso con todo y la... No, bueno, creo un GitHub ahí y ya les comparto. No sé si todos tienen su cuenta de GitHub. Si no la tienen, bueno, pues igual podrían abrirla, creo que sin costo. Entonces. Y si no, se los mando también por correo para que lo tengan. Ok, bueno, les voy a explicar entonces, dice Tania que no tiene su cuenta de GitHub, pero les voy a explicar qué es GitHub. Porque es importante, ¿no? GitHub, solo para su conocimiento, es un repositorio, se llama un repositorio de código o de contenedores, ¿no? De código en donde tú puedes compartir tu código pues, y puedes colaborar o otras personas pueden colaborar con tu código, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es código de Python, otras cosas que yo estaba haciendo. Entonces, esto lo puedes compartir con alguien más, entonces maneja las versiones, maneja la información, ya no es necesario que mandes todo este código a través de un correo electrónico, sino simplemente les pasas la liga y entonces lo pueden descargar quien tenga la liga o los permisos, pues puede descargar este código desde aquí, ¿no? Desde consola. El único problema, bueno, no, lo puedes descargar desde aquí, creo que no necesitas la consola para descargarlo, ¿no? No, van a meter en más shows y no nos va a dar tiempo de ver la consola ahorita, ¿vale? Pero bueno, esto era lo que les quería mostrar, porque así es más o menos, ¿no? Para que se den una idea de, uno, de por qué es importante Python, ¿no? Dos, cómo funcionan cómo funciona el desarrollo de sistemas actualmente. Y tres, pues, cómo funciona un ejemplo más o menos real ya de un sistema que utiliza inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que si van a seguir en este tema de inteligencia artificial, que es muy apasionante, muy padre, sí aprendan a programar algunas cosas. Mínimo, yo creo que tendrá que ser Python. Entonces, no sé cómo vean. Un mundo completo. Sí. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran comentar? No, me imagino que cuando ahorita, por ejemplo, el ejemplo que tenías de reconocimiento de imágenes, supongo que alguien ya desarrolló, llamémosle una sección de aprendizaje con la aplicación. Si yo empezara de cero pensando en un modelo diferente, yo tendría que empezar con todo el proceso desde cero, ¿verdad?
Es correcto. Sí, sí, sí. No, no, justo por eso Keras. O sea, Keras es el que tiene ya, mira, este es el algoritmo. Perception. Este es el que le estaba diciendo, ¿no? Entonces ya, de hecho estaba, ya está entrenado este modelo, ¿no? Sí, si yo empezara, necesitaría una base de datos, por ejemplo, de 10,000 o 15,000 o 50,000 imágenes, o todas las que pudiera, para entrenar esta red neuronal, ¿no? Y que usara, y entonces ver si se ajusta el modelo, si no se ajusta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Keras por eso es muy, muy útil, porque ya tiene varios modelos preentrenados para poder identificar imágenes, para hacer predicciones, long term, short term, etcétera, ¿no? Me pregunta Rogelio Sotelo, ¿qué sirve para también aprendizaje supervisado y no supervisado? Sí, 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 sirve para de hecho, yo creo que sí. Me surgió la duda, pero sí, ¿eh? O sea, ¿por qué me surge la duda? Porque los modelos ya son preentrenados y son de deep learning. Entonces, yo utilizaría a lo mejor otros modelos para aprendizaje no supervisado, pero sí debe de tener aquí. Es que es gigante esto. La secuencia. A ver. Sí, trae, sí, debe de traer también para aprendizaje no supervisado. La que yo usualmente utilizo para no supervisado es Scikit-learn porque es más ágil. Keras lo que tiene es que como es deep learning también es muy intensiva en el uso de recursos computacionales. O sea, no se crean, entrenar un modelo bien entrenado sí te lleva alrededor de, no sé, o sea, 12, 18 horas, ¿eh? O sea, una red neuronal con bastantes datos que sí se puede, o sea, sí te lleva, no sé, 12, 18, 20 horas de estarlo, de correrla, todos los epochs y todo, ¿no? Entonces, pues sí, no es tan rápido como quisiéramos todavía. Ok, ¿y alguna otra duda que tengan? No, no, no. ¿No? Ok, muy bien. Quizá, por ejemplo, no sé cómo le haría para entrenarse la aplicación de un teléfono celular para identificar las caras. Por ejemplo, en mi caso pude ver que una niña que tenía 3 meses la identifica igual que una niña que tiene 2 años. Es la misma niña, obviamente, y la ubica. Te pregunta si es la misma, pero tiene capacidad que el ser humano, digo, yo no sería capaz así por pura percepción. ¿Qué hace la máquina? ¿Qué mide? ¿Qué punto de referencia toma? Claro, ahí depende de la data que tú le metas, ¿no? Ahí supongo que ese modelo lo entrenaron con fotografías de niños, o sea, de una persona en diferentes etapas de la vida, ¿no? Por ejemplo, le dieron, no sé, a lo mejor 5 fotografías de cuando tenía menos de un año, otras 10 fotografías de cuando tenía 2 años, luego otras de cuando tenía 6, 7 años, y esa progresión de información la hicieron para no sé, 5,000 o 10,000 o 1,000,000 de personas, ¿no? Entonces, lo que puede detectar la red neuronal es cómo progresa tu imagen, ¿no? Cómo progresa tu imagen a través del tiempo. Entonces, con cierta probabilidad ¿cómo decirlo?, de accuracy, ¿vale? Entonces, Ajustes, exacto. Ya. exactamente, entonces con eso ya la máquina dice, mira, pues una persona que tiene 0 años o que tiene un año se ve así, y cuando crece a un año se ve así, y cuando crece a 2 se ve así, y cuando crece a 3, a 4, 5, y entonces así es como pueden identificar cómo va creciendo o cómo se modifican las facciones o la información del rostro de alguien a través del tiempo, ¿vale? Muy bien, gracias. Super. Ok, muy bien. Pues listo. Pues espero que les haya sido interesante al menos cómo funciona
proporcionar la información. Estamos tenemos 7 minutos todavía si quieren preguntar alguna otra cosa, algo más. Pero mi objetivo pues sí era que se familiarizaran con esto, que sí se fueran adentrando. No se desesperen también, o sea, no se espera que manejen Python o este tipo de temas en 2 o 3 de 3 sesiones, ¿no? O sea, de verdad lleva tiempo, pero sí es algo que se necesita y también les añade muchas más, una habilidad mucho más potente también, o algo más potente también ahí para poder manejar los datos, ¿no? Gabriel Mondragón está alzando la Sí, mano, seguro. un compañero aquí ponía que en la plataforma edX Ajá, de Anáhuac hay un curso de Python aplicado a la ciencia de datos. sí, O sea, ¿se ven este tipo de temas que nos estás mostrando aquí? sí, 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 sí. Ciencia de datos se queda un poquito antes de temas de Machine Learning, o desde mi perspectiva, ¿eh? No sé hasta dónde llegue ese curso, no lo he visto, pero ciencia de datos sí se enfoca a temas de análisis de datos, extracción, ¿cómo decirlo? Análisis descriptivo, un poco de análisis estadístico, y posteriormente ya podrías utilizar o meterte un curso de Machine Learning de Python para Machine Learning o inteligencia artificial. Gracias. Sí, de nada. Bueno, pues muy bien. Pues si no tienen ninguna otra duda, les agradezco mucho que se hayan conectado. Espero que les haya parecido bien interesante. Sigan buscando. Acuérdense que en este mundo del código, de Machine Learning, de programación, no hay nadie que lo sepa todo, ¿no? O sea, hay que seguir investigando, preguntando, leyendo nuevas cosas, probando, hacer prueba y error y todo. Entonces, esa es la forma de seguir avanzando, ¿vale? Gracias, Muchas Tomás. gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias, muchas gracias. gracias. A ustedes, cuídense mucho, que Saludos. estén. Gracias, igual, cuídense mucho. Hasta Chao. luego. Bye, bye.